Bueno, como le decíamos y le hemos anunciado, tenemos la oportunidad de conversar hoy con el embajador de México, de Estados Unidos en México, y para mí es un enorme gusto poder participar, llevar efecto esta conversación con alguien que sí conoce de muchos años toda la situación México-Estados Unidos, México, que es Pepe Carreño. Querido Pepe, es un enorme gusto. El placer es mío, muchas gracias. Gracias, embajador. Gracias, embajador. ¿Cómo has estado? El embajador que Salazar es el embajador de Estados Unidos en México hoy, y mi impresión es que ha habido, ¿no?, de entrada una actitud en general muy positiva, además con todo lo que conoce de México. Bueno, bienvenido a México otra vez, sé que te lo han dicho muchas veces, embajador. Bienvenido. Javier y Pepe, es un gusto estar con ustedes aquí en la residencia de esta embajada en los Estados Unidos, y solamente les quiero decir a ustedes que este capítulo de mi vida es el capítulo pero más grandísimo para mí, en la manera que tengo una pasión para México, para la historia, para la cultura, para la gente, la misma pasión que tengo para el mexicano-americano en los Estados Unidos y el latino en los Estados Unidos. Y viendo que aquí estamos ahora, yo creo, en un momento transformativo en la relación entre México y los Estados Unidos, por la razón que el presidente Biden me dio las instrucciones que quería cambiar la relación en manera positiva. Y ahora ya en los últimos, llegué como embajador el 11 de septiembre, 30 días, ¿no? Pero comencé a trabajar como embajador como unos 30 días antes de eso, y ya llevamos una cantidad de cosas para transformar la relación entre los dos países tan grandes y tan buenos. Pero una pregunta, embajador, porque esto es notable. Primero, usted es el único embajador político que ha sido confirmado en los últimos 9 o 10 meses por el Senado de los Estados Unidos, número uno. Y dos, para complementar su introducción, pues creo recordar que allá por febrero de este año en Washington, alguien me comentaba que usted estaba cabildeando, lobbying, por la posición. Cuénteme. Pues mira, Pepe, tú conoces a Washington y la política de los Estados Unidos casi como yo la conozco, ¿no? La realidad es que se pasa bastante tiempo para hacer cualquier cosa en Washington, pero yo tuve la gran fortuna, el privilegio que los colegas que los conozco, la mayoría, demócratas y republicanos, me confirmaron en un tiempo muy deprisa, ¿no? Entonces, el voto, se dice unanimous consent, de los senadores, me llegó, yo creo fue el 11 de agosto, por ahí. Y es que tengo unas relaciones, ¿no?, como ustedes, miren, ustedes pueden ir a los Estados Unidos, ustedes pueden estar en México, y hay un lazo de comunicación que tiene uno nomás porque tenemos tanto en común. Y así yo con los senadores y con el pueblo de poder en los Estados Unidos, ¿no? El presidente Biden, yo trabajé mucho con él durante el tiempo de la presidencia del presidente Obama, porque fuimos escogidos por el presidente Obama, él para ser vicepresidente y yo para ser secretario del Interior, ¿no? Entonces, los tres éramos senadores de los Estados Unidos. Barack Obama se fue de presidente, Joe Biden se fue de vicepresidente, y yo me fui de miembro del gabinete con ellos. Entonces, trabajé muchísimo con el presidente. Pero ¿cuál es la implicación? Porque la verdad, el senador Ted Cruz, republicano de Texas, tiene literalmente paralizados los nombramientos, las confirmaciones de todos los de 60 embajadores o algo así. ¿Cuál es la implicación de que el único embajador aprobado sea, un ex senador y además en México? La importancia de la relación entre México y los Estados Unidos y México. Yo me junté con muchos senadores durante el tiempo de mi confirmación, antes de que votara, incluso el senador Cruz. No vemos la política ni el mundo de la misma manera, pero lo que él sí reconoce, creo que lo reconoce, es la importancia de la gente mexicana-americana que vive en Texas y la relación económica entre Texas y México, ¿no? Y por eso, porque esta relación de México es tan importante,
por eso yo creo que me pusieron adelante. Embajador, uno siempre imagina desde México que hay muchas cosas que les preocupan a los Estados Unidos de nosotros, ¿no? Uno se la pasa, ¿verdad?, como pensando el narcotráfico, la inseguridad, y ahora resulta que 2 Spring Breakers estuvieron en un problema. Realmente, digamos, ¿dónde colocarías, tú que sí conoces el país, los 2 países, dónde colocarías esos puntos de atención que tú tendrías que empezar a trabajar, si no es que ya empezaste a trabajar, respecto a la relación bilateral, de esos problemas muy particulares entre los 2 países? Bueno, pues Javier y Pepe, para la gente mexicana y los Estados Unidos, lo que quiero hacer yo primeramente es transformar en la manera que nos vemos uno a los otros, ¿no? Oh, qué bien. Porque la realidad es que los estadounidenses, los americanos, deberían de ver a México y al pueblo mexicano en la forma de riqueza de la cultura, de la historia, de la economía, del turismo, en todos aspectos de la vida que nos juntan. Pero porque está la política de los Estados Unidos tan enfocados en la frontera entre México y los Estados Unidos, a veces los ojos de los estadounidenses no llegan aquí a la Ciudad de México o al sur de la Yucatán. Entonces, en eso estoy yo trabajando muchísimo. Ahora vamos a hablar de algunas de las temas, ¿no? Desde que comencé a hablar hasta cuando hablé con el presidente Biden ya hace muchos meses, hablamos de la importancia de lo que teníamos que hacer. Entonces ahora estamos en este momento transformativo, ¿no?, que comenzó el 10 de agosto por la urgencia del presidente Biden, que mandó a unos miembros del gabinete aquí a tener juntas acá. Desde ese entonces estamos trabajando muchísimo en la economía, en seguridad, en migración y en otras cosas, ¿no? La manera que yo veo lo que se puede hacer ya se comenzó en lo que hicimos en el framework bicentenario para la seguridad, ¿no? Es un capítulo nuevo en la relación entre los Estados Unidos y México, porque se reconoce por la primera vez que tenemos una responsabilidad juntos para confrontar la violencia, al crimen, al narcotraficante, a los coyotes, ¿no? Y lo vamos a hacer juntos. También estamos trabajando bastante en otras cantidades de temas que para mí son muy importantes, y ahí con no muy largo plazo vamos a tener más anuncios. Hablando de los temas de seguridad que son importantes, ¿cuál va a ser la diferencia, si todavía hay alguna propuesta concreta en ese sentido, respecto a lo que había antes? ¿Qué va a ser diferente respecto a Mérida? ¿Cómo va a ser la cooperación bilateral en ese sentido? Bueno, hay muchísimas cosas que vamos a hacer juntos con México, ¿no? Siempre respetando la soberanía de México y de las agencias federales y estatales locales que hay aquí. Pero para darle un ejemplo, Pepe, para que usted y Javier vean que lo que estamos haciendo es algo de realidad, no es nomás un plan, un libro que no va a tener trabajo. En las armas, usted sabe, porque pasó tanto tiempo en Washington, ha pasado usted más tiempo en Washington que yo, Pepe, pero sabe la política de las armas, ¿no?, en los Estados Unidos. Pero cuando se vienen las armas de los Estados Unidos que son parte de la violencia, del narcotraficante, de los coyotes, de todo lo demás, entonces sabemos nosotros, y por la primera vez se reconoce, que es parte del problema de los Estados Unidos. Entonces nos estamos uniendo en la manera en que quebramos esas cadenas que traen esas armas de violencia aquí a México. Sí, la verdad, pero, es decir, yo no veo políticamente en Estados Unidos, en el ambiente político de Estados Unidos, no veo cómo el gobierno de Estados Unidos va a poder interrumpir el paso de armas hacia México. Lo digo con toda franqueza. Y la verdad sea dicha, que garantiza que dentro de 4 años o 5 años el próximo gobierno de Estados Unidos, ojalá sea Biden, pero dentro de 5 años puede ser otro, que va a tener la misma posición. Y del
del lado mexicano es lo mismo. ¿Qué garantiza que el gobierno mexicano vaya a tener la misma posición que tiene ahora dentro de 4 o 5 años? Bueno, tenemos que interrumpir el flujo de armas al sur. Cruzan por la frontera, cruzan por otras maneras, y lo sabemos. Entonces el esfuerzo de los Estados Unidos será en parte de combatir ese flujo de las armas para acá. El segundo punto, porque es demasiado importante, es para mí algo que se tiene que componer. Es algo que el presidente Biden quiere que yo haga. Que la relación que tenemos entre los Estados Unidos y México lo hagamos en una manera que va a ser sostenible y lo que digo en inglés, durable frameworks. Lo tenemos ahora en la economía y el comercio, ¿no? El United States-Mexico-Canada Agreement. Sí. ¿No? Pero en otras maneras no lo tenemos. No tenemos la seguridad. Y Pepe y Javier, porque los conozco a ustedes y sé lo que ustedes reportan, lo que ven y el hecho de que se ve. En los 5 años pasados no hubo ningún diálogo entre los Estados Unidos y México sobre la seguridad. Eso es problema, ¿no? Sí. Porque ¿cómo podemos combatir estos problemas si no hablamos? Por 5 años no hubo nada del diálogo de alto nivel de la economía. Porque entonces por eso el presidente Biden está poniendo sus hombros detrás de una relación que exista. Bueno, en la seguridad vamos comenzando con el framework, ¿no? Un trabajo donde muchos trabajaron por mucho tiempo. Pero tenemos que asegurar que los pongamos en frameworks que van a durar por largo plazo, ¿no? Para que no venga, dígase, otro presidente de los Estados Unidos y diga, no. Sí. ¿No? Eso tenemos que cambiar. A ver, uno de los temas que más yo creo que han alterado un poco en los últimos, ¿qué será?, 5 o 6 años, ha sido el tema migratorio, que es un tema siempre complicado de suyo. Vivimos una migración histórica con ustedes, ¿no? Y el otro día me contaba alguien que hay como 30,000 o 40,000 estadounidenses en Baja California. O sea, de los que se han venido a vivir para acá, Baja California y Baja California Sur. Entonces, alguien decía, bueno, hay que darles la tarjeta de migración. No, pero te lo planteo por lo siguiente. Se asegura mucho que México tiene una política de contención. Y la crítica interna, que sé que lo sabes, es que México está pasivo ante Estados Unidos, que Estados Unidos le está dictando línea a México y México está haciendo lo que quiere Estados Unidos. Y mientras tienen ustedes esos problemas de 30,000 haitianos en la frontera México-Texas, o tenemos el problema de 15,000, 20,000 migrantes ahí parados en Tapachula que le está causando un enorme problema a la ciudad. Esto, ¿cómo podemos como desmenuzarlo pensando, entiendo el aquí y ahora, pero pensando en el mediano plazo? ¿Cómo lo vamos a ir resolviendo? Mira, se me parece, Javier, que lo que se tiene que reconocer son 2 cosas. La primera es que estamos viendo en el corredor migratorio números que no se habían visto en la historia. ¿Por qué? Se está viendo por la pandemia y lo que está pasando con las economías que están sufriendo. Segundo, la política y la gobernación de muchos países, incluso Venezuela, Haití. Entonces ahí viene este corredor de migrantes que es grande. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Por eso estamos en un diálogo con México y otras naciones regionalmente, porque la solución es entre los países. Y ojalá que vamos a tener éxito. Estoy trabajando muchísimo en eso y vamos a ver qué podemos hacer hasta en este año. ¿Qué pudiste ver en la frontera cuando fuiste ahora, ahí que estuviste en Tabasco? Pues ese viaje para Tabasco, y quería ir a Tabasco, ¿no? Porque me decían algunos que debería estar aquí en México por 2 meses y luego salir a ver lugares.
Y yo quería ir al sur de México porque de veras he conocido que el sur de México es un rincón olvidado, ¿no? Como ya me han dicho los oficiales de México, ¿no? Sí. Entonces el desarrollo del sur es importante y también de allí es donde pasan muchos de los migrantes yendo hacia el norte, ¿no? Entonces con el gobernador y con Marcelo, el secretario Brard, estuvimos hablando de la importancia de esa parte del país. Y hay muchísimo que se puede hacer allá. Y vamos a hacer, yo voy otra vez a Tabasco ya en unos días para seguir, no nomás aprendiendo, pero escuchando qué son las metas de esos estados y de sus gobernadores, ¿no? Y en qué manera podamos nosotros, así con responsabilidad con México, porque México, siempre respetando la soberanía de México, en qué manera podamos nosotros ayudar a la gente. Yo conozco a muchísimos mexicanos americanos en los Estados Unidos, ¿no? Muchísimos. Y he sido parte de mi vida y mi relación y mi pasión, ¿no? Es la igualdad del mexicano americano. Y en esos caminos donde han dado en Nuestra Señora de Guadalupe, la iglesia en Denver, o sea, la iglesia la iglesia más vieja en Colorado es cerca del rancho nosotros, en la parte sur, en el Valle de San Luis. El Santo Niño de Atocha. Ese es el altar de mi suegro. Sí. Pero ahí está Nuestra Señora de Guadalupe, en un pueblito que se llama Conejos, que tiene como 50 ciudadanos. Y donde quiera que voy, llegan la gente, algunos de aquí de México, mexicanos, otros mexicanos americanos, diciéndome, ¿cómo nos puede ayudar, Señor? Porque vivimos en miedo. No sabemos si vamos a llegar a la casa, pasa esto mucho en Denver, no sabemos si vamos a llegar a la casa y a mi esposo no va a estar ahí, porque no tiene sus documentos. Todo eso es parte de un sistema muy quebrado. Y porque está quebrado, nosotros tenemos la responsabilidad de poner un sistema que de veras va a trabajar. Pero tiene que trabajar no nomás para los Estados Unidos, tiene que trabajar también para México. Ahora, tengo curiosidad, quiero seguir sobre eso, pero también tengo curiosidad. Prácticamente el lema de su embajada es 2 naciones, un destino. Usted lo ha adelantado varias veces, lo ha autorizado varias veces. ¿Cuáles son las implicaciones, sobre todo en términos de migración, de términos de seguridad? Vamos, la política de Estados Unidos no ayuda mucho tampoco la de México, ayuda mucho a la idea de una integración mayor. Pues por eso tenemos tanta responsabilidad y yo tengo tanta urgencia, ¿no? Porque sí, tenemos que resolver estos asuntos que confrontan de una manera histórica a los 2 pueblos, a las 2 naciones, ¿no? Y por el tiempo que he estado aquí, conociendo al presidente y a miembros de su gabinete, tenemos muchísimo en común. De la parte de los estadounidenses, y tú lo sabes bien, Pepe, Washington, D.C., necesitamos que los ojos de los Estados Unidos lleguen a conocer a la Ciudad de México, a la Yucatán, al comercio, a todo lo que tenemos en común, ¿no? Porque ahora los ojos, incluso los que hacen muchísima política y mucho daño, están enfocados sí, nomás en la línea. Y eso lo vamos a cambiar. Pero en ese sentido también, antes de la reunión sobre seguridad, los medios de Estados Unidos hablaban de que la idea era resolver o remendar la relación México-Estados Unidos. Y que la idea era componer esa relación. Esa relación usted hablaba hace un momento de que hay mucho de unión, pero también algunos puntos de fractura. Oh, sí. ¿Cuáles son esos puntos de fractura? ¿Dónde hay los desacuerdos?
Pepe, uno es no se conocen los dos pueblos, se tienen que conocer en su grandeza. Esa es una cosa. La otra es que los que abusan la política, poniendo todos los ojos de la nación nomás en la línea, no es correcto, ¿no? Tenemos que ver la relación de una manera comprensiva. Y en eso, pues, como yo he hablado con los republicanos y los demócratas del Senado, y usted conoce ese lugar casi tan bien como yo, pero todavía yo soy miembro. Sí, todavía ya tengo el privilegio de ir cuando están votando, y pues ahí ando con todos, ¿no? Republicanos. No les digo nombres, pero hay muchos que saben y reconocen la importancia de la relación a más de la frontera, ¿no? Entonces, ojalá que en las semanas, meses adelante, vamos a tener a senadores de los dos partidos venir aquí a México para conocer México. Y también los senadores de México yendo a Washington, D.C. A ver, embajador, nos dicen que tenemos 3 minutos, fíjate nomás. A ver, temas muy concretos. A ver, la reforma eléctrica mexicana, ¿hay algo que decir en este momento respecto a lo que puede pasar y que las consecuencias que puede tener eventualmente en la relación bilateral, incluso en el TEMEC? ¿Hay algo que en este momento se pueda decir? Lo que le puedo decir, Javier, es que lo estoy estudiando, ¿no? Porque es importante de entender. Sí. Y vamos a ver, todavía estoy mucho en estudio. A ver, y otro tema es un tema que siempre está muy en la mesa, que es cómo poder frenar. ¿Recuerdas una anécdota que creo que era de Díaz Ordaz, cuando era presidente, que alguien le dijo a Díaz Ordaz, México es el trampolín de las drogas, y decían, pues Estados Unidos es la alberca? ¿Qué decir sobre ese gran problema que tiene Estados Unidos en cuanto al consumo? Bueno, es problema, ¿no?, de los Estados Unidos, pero también es el problema de México, claro, también con el uso de drogas así, ¿no? Entonces lo que se reconoció en esa gran junta histórica este viernes fue el reconocimiento que los dos países y los pueblos de los dos países tienen problemas muy semejantes, ¿no? Entonces, si hay alberca en los Estados Unidos, también hay alberca aquí en México, sí, ¿no? Claro. Si hay es un dato, producto aquí en México o drogas trasladadas a México, pues también está ocurriendo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en lo de la droga y el narcotraficante, tenemos un problema muy común entre las dos naciones. Una más, Chepe. Sería en este sentido, ¿cuál es la visión de Estados Unidos, si la tiene, sobre la política latinoamericana de México, la relación con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua? Sí, Pepe, México tiene su soberanía, ¿no? Entonces, los intereses que tiene México en esas relaciones son de México, ¿no? Nosotros tenemos intereses que a veces pueden ser distintos, ¿no? Pero no podemos dejar que asuntos donde no hay, dígase, la misma vista, interrumpa la oportunidad que tenemos para confrontar tanto que podemos hacer juntos. Y en eso estoy. Oye, embajador, una última pregunta. ¿Cuál fue tu primera experiencia de algo que tenía que ver con México? ¿La recuerdas? Así, digo, con toda esta cercanía que tienes con México, ¿eres como mexicano estadounidense o estadounidense mexicano? ¿Recuerdas? Muchísimas, pero la primera fue, yo creo que tenía como 15, 16 años, algo así, y mi padre y mi familia, mi mamá, vinimos a El Paso, Texas, porque teníamos un primo ahí. Y ahí estuvimos por unos 2 días nomás, porque cuando uno tiene rancho, siempre tiene que estar ahí uno trabajando, ¿no? Porque llegamos al Paso y estuvimos ahí una noche y el primo nos dijo, bueno, vamos a pasar a México, que lo conozcan. Yo tenía jovencito, ¿no? Y pasamos y estuvimos viendo en ese tiempo, en ese tiempo pasamos y lo que me recuerdo es que aquí había Coca-Cola y no estaba tan cara como en los Estados Unidos.
Y me recuerdo también que, como traíamos botas, que en la calle nos puliaron las botas, ¿no? Sí. Y fue una maravilla mía de verlo, ¿no? Y cada vez que he venido a México, me pongo yo a pensar que en la historia personal mía, nunca tuve yo la oportunidad de conocer México como la estoy conociendo ahora, ¿no? Y la historia que me enseñaron en las escuelas era una historia falsa, ¿no? Porque en las escuelas nos enseñaban a nosotros que hablar el español era un pecado, no se debería de hacer. Entonces nos castigaban en la escuela a mis hermanos, no y a mí. En la comida mexicana casi era como algo de vergüenza. Y ahora ha cambiado mucho, ¿no? Ahora Sí. la comida Todo está mexicana, para arriba. donde quiera, ¿no? El idioma, se nos decía que el idioma nunca se podía hablar en el público, en las escuelas, ¿no? El idioma mía es porque mi padre y mi hermano mayor insistían que en la casa, que era casa pobre, estudiando con lámparas de kerosene, que habláramos español en la casa para que no se nos olvidara. Entonces todavía me cuesta hablar español, ya como lo vean, ¿no? Que me salen unas palabras y no lo escribo bien. Pero eso no debería haber pasado, ¿no? Sí. Deberíamos haber sido una nación que celebra el bilingüismo, multilingüismo, las culturas, levantando a todos los pueblos, ¿no? Y ahí está, para mí, una de las cosas más importantes de la relación que se propone. Y se tiene que hacer, porque ahora México, una población de 125 millones, en los Estados Unidos, una de las cifras que conozco son 45 millones de mexicanos americanos, otros 15,000 latinos. ¿Okay? Entonces, esos 60,000 en los Estados Unidos ya hacen 20% de toda la población. Esos 60,000 contribuyen a la economía de los Estados Unidos, una economía más grande que Brasil o que otros países, ¿no? Esa relación es importante para la seguridad del hemisferio, ¿no? Entonces, en eso me dedico, a ver si podemos hacer unos cambios transformativos. Eso es lo que el presidente Biden tiene corazón latino. El presidente Biden sabe más de México y Latinoamérica que cualquier otro presidente en este tiempo moderno, ¿no? Y por eso esta relación es tan importante y por eso estamos nosotros ahora en un momento de oportunidad. ¿Va a venir el presidente Biden? En la Casa Blanca le puede decir. Bueno, José, muchas gracias, Pepe. Gracias. Ha sido un gusto. Embajador, otra vez bienvenido a México. Y gracias. Y muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Déjeme parar. Gracias, embajador. Sí. Gracias. Bueno, pásela bien. Nos vemos mañana. Adiós.